Malinche, Ixtlilxóchitl y Chicomalcoatl. La historia es un testimonio visto desde una perspectiva muy personal. La historia podemos ver día de hoy en la prensa nacional de cualquier país. Un mismo hecho acaecido el día de ayer. En un plano periodístico, cada periódico va a tener una versión diferente de un hecho y que todos y cada uno de ellos pueden participar de una parte de la verdad. Es decir, en pocas palabras, no hay una verdad única y que todos los hechos se pueden ver desde perspectivas diferentes, se pueden relatar de manera diferente, pero es el mismo hecho. Este es el caso de la visión que se tiene de la conquista de México, como la llaman los colonizadores, y nosotros la invasión a la náhuac. La visión que ha prevalecido hasta nuestros días es la que comenzó a escribir Hernán Cortés con sus cartas de relación inmediatamente después de desembarcar y de haber traicionado a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, y va a hacer un testimonio para enviarlo al rey de España para no ser castigado por haber traicionado la ley de Cuba, y quiere con esta carta, y así lo logra, vincularse directamente con la corona española, saltándose no solamente la autoridad de Diego Velázquez y los hombres que financiaron la expedición, sino quitarles el recurso económico que les iba a tocar de acuerdo al porcentaje de lo robado, que se llamaba en aquella época rescates, los rescates. Bien, la historia entonces, escrita por Hernán Cortés, después por Sagún, por todos aquellos que intervinieron o de oídas en el inicio del siglo XVI, van a escribir, y el propio Hernán Cortés, bajo el seudónimo de Bernal Díaz del Castillo, va a dar una versión histórica que se ha ido conformando a través de que todos los historiadores han sido hispanistas y que han tomado la versión de Hernán Cortés y de los misioneros como fuentes históricas, entre comillas, es decir, dogmas inamovibles que no permiten duda alguna y que, como fueron escritos en el siglo XVI, entonces supone esto una verdad que es incuestionable. Esto es tanto como si en el siglo XXII se quisiera reconstruir la historia de México a través de los informes presidenciales de los años del siglo XX, ¿no? Mitad del siglo XX. En esta historia se habla siempre de los grandes personajes, que indiscutiblemente es Hernán Cortés, el único gran personaje de la historia de la invasión a la náhuac, y que va a ser apoyada por las voces de aquella época. Y después ha sido enriquecida y ha tenido múltiples variantes por los anticuarios y después los supuestos historiadores hispanistas del Estado neocolonial criollo, hasta llegar a Krauser y los libros de texto, que son pues la repetición de ese mismo discurso y elementos fundamentados en la, por ejemplo, en la multimedia, como son en este caso la película que se ha creado sobre la invasión hecha por Mel Gibson, o los documentales que ha creado la UNAM y el Politécnico, enalteciendo y honrando la participación de Hernán Cortés y de Malinche. Pero existe otra visión de la historia que necesitamos recuperar con un sentido crítico y analítico. Y realmente la presencia de Hernán Cortés en las costas del Golfo de México en 1519 pudo llegar a ser totalmente intrascendente, como lo fue la de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y posteriormente la de Juan de Grijalva en 1518. Intrascendentes porque fueron rechazados por los pueblos costeros. ¿Y por qué la de 1519 va a tener una trascendencia? Bueno, en primera porque fue el año del cíclico, fue el año de la esperada presencia o regreso de Quetzalcóatl. 1519 se cumplían los 52 años que cada ciclo se pronosticaba el cumplimiento de la profecía, y por supuesto, fundamentalmente, la intervención que tuvo Malinche, Ixtlilxóchitl, Chicomecoatl. Estos tres personajes hicieron
realmente posible la invasión que tuviera éxito. Y este primer paso de la invasión es la guerra contra Tenochtitlan, porque también de manera mañosa se ha querido hacer pensar a la gente que la conquista de México, entre comillas, comienza en 1519 y termina en 1521 con la caída de Tenochtitlan y que inmediatamente inicia el periodo colonial. Totalmente falso. La guerra de Tenochtitlan efectivamente termina el 13 de agosto de 1521, pero la invasión a la náhuatl, la conquista de lo que hoy es México, sigue hasta nuestros días de manera diferente, ahora con transnacionales, con tecnologías, con leyes amañadas y autoridades entregadas al capital financiero transnacional, pero las armas son diferentes, pero más efectivas que antes, que el arcabuz y la espada. Hoy son los alimentos chatarra, son los productos procesados, etcétera. Pues bien, Ixtlilxóchitl es el guerrero que se pone a las órdenes de Hernán Cortés con 300,000 guerreros y es el capitán en jefe de las operaciones militares. Cortés no pudo haber sido este personaje capaz de mover a 300,000 o 400,000 hombres en la batalla de Tenochtitlan, ni hablaba náhuatl ni conocía sus y costumbres militares. Sin Ixtlilxóchitl, Cortés militarmente no hubiera hecho absolutamente nada. En segundo lugar, bueno, está Malinche, que sin su información tan profunda, tan especializada sobre la filosofía, la religión y las transgresiones a ella hechas por los mexicas y especialmente Tlacaelel, o la presencia de Hernán Cortés como el embajador de Quetzalcóatl, no hubiera sido posible. Y desde luego, finalmente, Chicomecoatl, que fue el cacique Zempoala, que puso a disposición de Hernán Cortés pues un numeroso contingente de cocineras y hombres que permanentemente les dieron de comer hasta la caída de Tenochtitlan a los invasores.